Han pasado los 6 minutos de las 9 de la noche, estamos aquí nuevamente en Hablemos de Justicia, una nueva edición de Hablemos de Justicia por Radio Universidad Nacional Santiago del Estero. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Buenas noches a la reverencia. Y hoy un tema convocante es vinculado un poco a la libertad de expresión, a donde el humor político, digamos, puede producir un daño o no dentro de lo que es el ejercicio de esta libertad de expresión, sobre todo con personas públicamente expuestas, como el caso de Cecilia Pando y la revista Barcelona, una revista de humor político, que como ha salido en todos los medios ha irrumpido un fallo de un juzgado federal, perdón, nacional, en el cual se le ha condenado a pagar una suma de dinero diciendo que se ha afectado la reputación de esta persona, ¿no? El diputado. Bien, va a ser un tema interesante. Tenemos invitados dos altos exponentes de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, periodistas ellos, profesores universitarios, muy estudiosos de lo que es el tema de libertad de expresión, además que trabajan y han trabajado en los medios más prestigiosos, orales y escritos, así que bueno, vamos a tener también la opinión desde la óptica de ellos. Obviamente es un fallo nuevo, un fallo que no está firme, que está sujeto a los recursos que ofrece el Estado de Derecho. Y bueno, y es la famosa tensión que existe siempre entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a preservar el honor y la reputación. Bien. Hoy, mientras estábamos preparando el programa, nos tomábamos noticia de una mesa panel que se estará realizando la semana que viene. Una mesa panel que la organiza la Universidad de Quilmes. Y creo que es muy simbólico y significativo el nombre que tiene esta mesa para ubicar, para conceptualizar un poco la libertad de expresión en este contexto, que es el contexto de la sátira. La mesa se titula Libertad de expresión y sátira y estará integrada, entre otros, por Horacio Berbisky, Roberto Gargarella, Mario O'Donnell, Sebastián Lacunza, Ingrid Beth, quien es la directora hoy de Revista Barcelona, y Martín Becerra, con quien, recordemos, hemos mantenido una conversación hace un par de programas sobre un tema no específicamente, digamos, o directamente que nos habla del corazón de lo que es el derecho a la libertad de expresión, pero sí de algo muy vinculado que tiene que ver con los procesos de desmonopolización y de democratización de los medios de comunicación. Lo traigo a colación porque me parece muy importante los términos, los alcances y quienes van a estar discutiendo este lugar, ¿no? Desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del ejercicio periodístico, desde el ámbito de la ciencia de la comunicación y desde el ámbito de la función directiva en lo que es una revista de sátira, hoy emblemática como Revista Barcelona, pero que en la historia del periodismo argentino tuvo otros antecedentes como la revista Humor y demás. Aprovechamos hablando de esta mesa para decir que nuestro compañero José Josami, quien acaba de llegar, estará presente, se ha comprometido por lo menos a hacer todo lo posible por estar presente participando en esta mesa y seguramente va a traer alguna impresión al respecto. ¿Cómo te va, José? Seguramente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Seguramente me voy a pelear mucho, pero bueno, vos citabas humor, yo he tenido la oportunidad de leer humor. Yo creo que esta revista es más zafada del humor, creo que va mucho más allá de lo que era humor y lo braca. Humor era esa ironía y esa farsa cordobesa, que dentro de lo que avanzaba en sátira era sana, de alguna manera sana. Yo me acuerdo, uno leía humor en aquella época, bueno, vos también, Eduardo, era de nuestra época esa revista. Sí, me acuerdo una de las secciones que tenía humor, que eran quema esas fotos. Más que nada dibujos tenía, ¿te acordás que hacía mucha caricatura? Y tenía mucha caricatura y un poco también, no solamente se reía de los personajes públicos de la incipiente democracia argentina, de quienes, también de los que habían sido
figuras públicas durante el periodo de dictadura, sino que además de la misma sociedad, ¿no? De cómo la sociedad iba recuperando y lo torpe que estaba para empezar a acomodarse al periodo democrático por tantos años de gobiernos de hecho. Bien, hoy tenemos un Estado de Derecho pleno, tenemos pleno también garantizados todos los derechos reconocidos por la Constitución, por los tratados de derechos humanos. Aquí hay una tensión, como le decía recién a Federico, entre dos derechos bien protegidos que siempre han estado en una línea fina, pujando por bien quien se trata de desplazar al otro derecho. Y bueno, y estas cuestiones ya fueron abordadas, muy parecidas, en unos de los fallos que son estudiados, cuando estudiamos el concepto del derecho desde la nueva concepción de los derechos humanos, fundamentalmente en un comentario que hace el gran filósofo alemán, y filósofo Robert Alexis, sobre fallos del Tribunal Constitucional alemán, que también ha sido, cuando explica un poco el proceso de la ponderación en la aplicación de las normas, las tensiones de normas de jerarquía constitucional, como no se invalida un derecho, no invalida al otro, sino que un derecho en determinadas circunstancias desplaza al otro. Que es una cuestión jurídica que no quiero abordarla, pero que es la base para explicar la teoría fundamental de los derechos fundamentales. Es un libro muy tenido en cuenta. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer después de la primera entrevista. Aquí está con nosotros, bueno, una querida amiga y bueno, también conocida y ha sido profesora en el magíster que está realizando Eduardo. Actualmente ha sido profesora, sí. Y con ella vamos a dialogar. Isabel, muy buenas noches. Aquí en Hablemos de Justicia estamos junto al doctor Eduardo Yurda y el doctor Federico Medina y José Josami que te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablarles. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, hablábamos recién, ¿no?, con Federico y Eduardo de este fallo y de esta temática y de esta lucha de los dos derechos, que decía justamente la lucha de los dos derechos fundamentales. Hay un libro incluso en Rubinsal Pulsoni, no recuerdo una abogada que ha hecho, que es el choque de los dos derechos fundamentales, el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, ¿no? Ese choque que pareciera haber existido en este fallo y en lo que ocurrió con el tema de la revista Barcelona, ¿no? Claro. Sí, yo quisiera en realidad abordar el tema más desde el punto de vista periodístico y comunicacional que desde lo jurídico, porque es lo que conozco, ¿no es cierto? Dejo a los juristas hablar más precisamente sobre el choque de los derechos, pero sí creo que hay un choque de valores también, o sea, es interesante este fallo para pensar desde los valores de una sociedad. Entonces, creo que acá estamos hablando de un derecho humano básico, que es la libertad de expresión, que es un valor logrado con mucho sacrificio por el pueblo argentino y que debe ser ponderado sin duda, ¿no?, en este caso. Pero ese valor trabaja en una sociedad integrado a otros valores y eso hace que se logre la convivencia y la paz social. Y creo que en este caso no trabajó de esa manera. Creo que la libertad de expresión respeta éticamente a toda la sociedad y que justamente no debe provocar estridencias o provocar ofensas. Y bueno, creo que en este caso esa línea quedó demasiado delgada, ¿no? Sí, ¿qué tal? Gusto saludarla. ¿Cómo le va? Sí, es un poco lo que estábamos opinando. También la perspectiva un poco del derecho, que es un poco tomar pautas de conducta que se despliegan y sobre lo que trabajan, ¿no es cierto?, las cuestiones de derecho. Pero entiendo también la postura de nuestra entrevistada, porque tengo entendido que integra el Foro Argentino del Periodismo, que justamente es una entidad que nuclea muchos periodistas del país, quienes también tienen la mirada ética sobre la profesión y sobre las cuestiones sociales, ¿no? Es un poquito también
sería interesante explicarlo desde cuáles son los fines que tiene FOPEA. Sí, yo no soy integrante de FOPEA, pero sí sigo sus actividades e incluso he asistido a sus seminarios y conozco a muchos colegas, ¿no es cierto?, de FOPEA. Pero sin embargo, en este caso yo suelo estar totalmente de acuerdo con FOPEA en general en los comunicados que ellos sacan. En este caso, la verdad que no estaría tan de acuerdo en lo que propone FOPEA, porque lo interesante de FOPEA es que ha sacado un código de ética justamente con esta inquietud de autorregular el periodismo, que muchas veces comete excesos y que nosotros sentimos ya que hay un termómetro social de cierto hartazgo de que el periodismo abuse a veces de, por ejemplo, falsear las declaraciones o tergiversar, más que falsear, tergiversar declaraciones o hacer amarillismo, ¿no es cierto?, tanto en imágenes como en palabras. Entonces, el código de FOPEA fue un enorme aporte de la institución. Y justamente el código de FOPEA habla del buen gusto como valor periodístico, ¿no? Más allá de que la revista es satírica, como es Barcelona, yo no... Acá se abren dos temas. Uno, el caso concreto de Barcelona como revista, que creo que además encierra otros temas de agenda que tienen que ver con lo político, con la publicidad oficial, ¿no es cierto? Empiezan a abrirse como subtemas en los que ahora no entraríamos, pero que creo que hacen también al caso, ¿no? El propio director de Barcelona, ex director de Barcelona, ahora no está muy de acuerdo con cómo se lleva la revista, Pablo Mancetti. Pero más allá de eso, me parece que el buen gusto también aplica a la sátira, ¿no? Porque si la información, la palabra, la imagen son bienes sociales, el periodismo es otro de los colectivos sociales que también es contemplado por la justicia. Entonces, en este caso, si los jueces pueden interpretar que un medio periodístico haya ofendido el pudor, el honor, la moral de una persona, que además claramente es una persona que tiene familia, que tiene que es maestra en una escuela. Entonces me parece que acá la pregunta de fondo es qué valores estamos significando en la comunicación que hacemos en los medios. Y en este caso, vuelvo a decir, creo que se excedió quizás la sátira para entrar en un terreno de ofensa. Claro, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido en dos fallos, justamente donde, digamos, el sujeto pasivo demandado era la República Argentina, que los periodistas conocen bien, el famoso fallo Kimmel, sí. Y posteriormente salió otro conocido como el fallo Memoli, en los cuales un poco en los dos tienen la misma línea, si bien uno tiene disidencias, el segundo, en el cual habla del ejercicio de la libertad de expresión como un ejercicio que no puede ser coartado bajo ningún punto de vista, ni censurado, ningún tipo de censura, pero que como todo derecho, toda libertad reconocida debe ser ejercida hasta un límite. Hay un límite, porque no son derechos absolutos, ningún derecho es absoluto, en la medida de que pueda afectar otros derechos también protegidos. Ahora, y hablaba en esos fallos que el ejercicio de esos derechos deben ser en la órbita de lo razonable, que la Corte lo interpretaba como en la medida que no había una afección ilegítima. Es decir, nadie puede decir a nadie, sea periodista o no hables o no opines. Pero no, por supuesto, eso es fundamental. Claro, pero si opinas y pasas determinadas rayas de razonabilidad y de afectación, puede, y conforme la órbita del derecho local, que esté dentro de lo que está establecido en los estándares internacionales de respeto a la libertad de expresión, puede ser objeto de un daño que sí debas repararlo, y eso es un poco lo que está pasando, creo, con esta temática. Sí, yo creo que tiene que ver además con la madurez de una sociedad, ¿no? A la hora de proponer los derechos y aplicarlos.
me parece que el chiste tiene también límites. Y aunque a veces la palabra límite, ¿no?, la palabra control parecen ser políticamente incorrectas, porque pareciera que entonces entramos en censura u otros temas, me parece que el chiste sí tiene límites, ¿no?, que tienen que ver con estos derechos que usted está citando muy bien, que hacen a la legitimidad del derecho justamente. Y entonces, a ver, hoy un adolescente hace un chiste y ofende y se sorprende porque dice, ay, bueno, era un chiste, ¿no? Pero eso es porque está dentro de un marco adolescente. Entonces falta una cierta madurez de entender cómo se puede ofender a una persona. No quiero decir con esto en el caso concreto de Barcelona, pero creo que son cosas para pensar. ¿Qué madurez tenemos como sociedad que a veces para provocar o para hacer justamente humor tenemos que agredir a otras personas o hacerles sentir herido su honor? Esta mujer, por ejemplo, tiene 7 hijos, tengo entendido, de edades adolescentes que se han visto avergonzados con la publicación, por el tipo de publicación que tiene hasta, puede pensarse hasta una demarcación un poco sexista, ¿no es cierto? O sea, se pueden rozar muchos temas que quizás no estuvieron en la intención de la revista, ¿no? No sé hasta dónde la revista misma podrá decirlo, fue intención hacerlo. Ellos dicen que no querían ofender a la damnificada, pero creo que igualmente ante el pedido de la persona de disculpas que tampoco le dieron, me parece que hubo ahí como un exceso, ¿no?, de jugar con el humor y el honor de una persona. O sea, son en este caso 2 valores que la realidad es que tenemos que entender que tanto la palabra como la imagen significan los valores de una sociedad. Entonces, por eso a veces yo he trabajado, por ejemplo, con jueces en República Dominicana, y ellos se admiraban que la prensa argentina no publicara fotos de los homicidios. La prensa nacional más masiva no publicaba fotos de homicidios como sí lo hace la prensa dominicana. Y decía, ¿cómo han logrado?, me preguntaban a mí, ¿cómo han logrado que no se publiquen tan de lleno, sacando por supuesto algunos diarios más puntuales, claro? Dice, ¿cómo han logrado hacerlo que la Argentina ha logrado que se respeten esos espacios que por más que son espacios públicos, donde hay, por ejemplo, una persona tirada en la calle, hacen a la intimidad de la persona? Y bueno, creo que no tenemos que abandonar ese campo, ¿no?, de no permitir que las personas sean ofendidas en su honor simplemente por hacer humor. Lo que no quita que Barcelona pueda hacer humor con el tema, con la temática. Ellos hacen política también a través de la revista, me parece muy bien que lo hagan y jamás deben ser censurados por eso. En la medida que, como dijo usted anteriormente, los 2 derechos vayan de la mano, ¿no? Bien, licenciada, aquí le habla Federico Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una pregunta. Usted sabe que en el comunicado de FOPEA hace el comunicado repudiando Sí, lo he visto. Claro, rechazando. Uno de los aspectos que se tiene en cuenta es no solo el carácter satírico de la revista, y por ende la evaluación tiene en cuenta esto, digamos, no es una revista común, es una revista de sátira, sino además el carácter de figura pública de Pando. O sea, no habla de Pando, madre de 6 hijos, no habla de Pando en tanto su vida privada, sino de Pando como representante de esta organización ellos llaman presos políticos, son militares procesados por delitos de lesa humanidad, y la sátira misma, digamos, la imagen con la cual se satiriza es Cecilia Pando en esa escena, a propósito de la manifestación o el reclamo que se hizo de encadenamiento. En ese sentido, ¿no cree que esto sería, tratando de una figura pública, un fallo peligroso, un fallo que avanza sobre la libertad de expresión de manera peligrosa y constituyendo un antecedente negativo? Sí, creo que en realidad el ser una figura pública no desintegra a la persona, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la persona es una en todos los ámbitos. Entonces, así como nosotros no ofendemos a personajes públicos, o no debiéramos ofender como periodistas a personajes públicos, y de hecho ha habido casos donde los diarios mismos se han retractado, ¿no es cierto?, o han pedido las disculpas del caso,
En este caso también, el tipo de humor que hicieron, que afecta a la moral de la persona, creo que directamente afecta las dos esferas, la pública y la privada. Porque si uno publica un fotomontaje de una persona completamente desnuda, por más figura pública que sea, no justifica que afecten su honor. Entonces, sin duda creo que este fallo crea antecedentes. La discusión o el debate puede ser si es un antecedente positivo o negativo en cuanto a la autorregulación que debe tener el periodismo y saber que cuando uno hace sátira, claramente entra en este riesgo, ¿no? Y creo que debe ser medido todos los días este riesgo, internamente en el medio de prensa que decida publicar. Quizás creo que no siempre se mantiene este debate, ¿no? Bien. Entonces, sin duda crea un antecedente y me parece que por eso también en eso Fopea tiene toda la razón. Pero me parece que el debate de fondo es muy interesante, ¿no? De ver justamente otra vez, si podemos separar, este es un debate además que en ciencia política se discute mucho, ¿se puede separar la esfera pública de la esfera privada? Bien. Bueno, hay opiniones encontradas, ¿no? Respecto de lo que debe hacer un funcionario en su vida privada. En este caso, ella es un personaje público y se autoexpone, sin duda, ¿no? Pero creo que tampoco hay que ser ingenuos de pensar que acá hay una cierta carga política del tema que lo ha hecho aún más difundido, ¿no? Porque hemos tenido otros encadenados quizá que no los han tratado de esa manera. Muy bien, Isabel, te agradecemos muchísimo esta participación en Hablemos de Justicia y bueno, seguramente te vamos a estar convocando para otros temas también, ¿no? Muchísimas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Buenas noches. La licenciada Isabel Duelo, experta en temas judiciales, periodista ella, profesora en la maestría en la Universidad Austral. Saben que yo estuve pensando y hasta tengo una comparación con el tema del derecho deportivo, después se los voy a comentar, porque yo comparto el tema de la frontera y del límite, y esto que ella decía de lo privado y lo público, a mí me parece que se trata más bien de una frontera, de un límite, justamente de hasta dónde puede llegar el delito o, digamos, la sátira. Un poco pasa lo mismo en el derecho deportivo, en los delitos del deporte, con el fútbol. Hay una doctrina dentro de lo que te dicen. Lo que sí, y es una opinión muy personal. Cuando se está en juego la libertad de expresión, hay que ser muy cauteloso, muy cauteloso, porque es muy fina la línea. Muy fina la línea, incluso los precedentes de la Corte, Campillay y el tema de la real malicia y todo lo demás, es un tema que le ha costado esfuerzo al tribunal marcar o establecer pautas que a veces no son claras. Sí, totalmente. Por el riesgo de un pequeño exceso caer en lo que censura, que eso sí está prohibido. Claro, cuando hay exposición de la nota, el tema viene a lo que vos bien lo has expresado en tu curso y en tu conferencia, el tema de la reparación. Yo hago esta pequeña acotación. En el derecho del deporte está la diferencia en el delito de los que tienen, por ejemplo, la teoría o la doctrina del riesgo creado, de decir, si vos jugás al fútbol, bancate lo que venga, ¿me entendés? Y es la otra donde vos decís, no, pará, yo no me voy a bancar que venga un tipo y me pegue una patada en la cabeza, como el otro día del Rivier. Ese es el límite. Voy a tratar de acercar también el tema que lo cita Robert Alexis del tribunal, porque también creo que se trataba de una persona pública. Y siempre el criterio es cuando las personas públicas, por estar en contacto con la cosa pública, por eso se llaman personas públicamente expuestas, y porque los actos que realizan en ejercicio de esa función pública afectan a muchas personas, para bien o para mal, entonces como que está un poco restringido, ¿no es cierto?, la protección a su reputación y el honor. Pero siempre y cuando sean sobre cuestiones que sean reales, sí. No haya mala intención o haya deformación en la información, porque también se está jugando con el derecho a ser informado. Totalmente. Ahora, yo lo que pero aquí no está en dicho, juego eso. Ahora lo que yo siempre he criticado, es una sátira. Lo que yo he criticado en el actual malice, o en la real malicia, es el tema de la prueba de la subjetividad
de esa mala intención que justamente los americanos te dicen. ¿Cómo pruebas la mala Porque intención? ellos tienen lo que los alemanes hablan de ponderación y lo que tenemos que acostumbrarnos al sistema jurídico argentino, el test de balanceo. Bien, vamos a hablar de eso Vamos. en el próximo bloque. Vamos a decir que hoy Eduardo se ha ocupado de ponerle música, un poco de música a esto. Bueno. Eduardo ha A ver. elegido Sí, el próximo me toca a mí, ¿no? el próximo le toca a vos. Una de las grandes bandas de rock de la historia del rock argentino. Vamos a la primera pausa, consumo, y volvemos con nuestra discusión. 35 minutos han pasado las 9 de la noche, estamos aquí nuevamente en Hablemos de Justicia, quien les habla, Federico Medina. Había pasado la banda Sumo, elegida hoy por Eduardo para ponerle un poco de música, Hablemos de Justicia. Recordemos una mítica banda con la presencia de Luca Prodan en la voz y con grandes integrantes de lo que luego, cambiado, modificado, vendría a ser Dividido, Ricardo Moya, y el saxo que y el saxo sale que con Pettinato, nada más y nada menos, conocido Pettinato, quien trascendió conductor televisivo. Conductor televisivo en otro ámbito. Esta ha sido hoy la música fuerte, bien fuerte, elegida por Eduardo para acompañar un poco estos debates, estas discusiones que estamos dando aquí en Hablemos de Justicia. Hoy con el tema de libertad de expresión, de nuevo el tema de libertad de expresión en escena. Recordemos que hace un par de ediciones nos habíamos ocupado de la libertad de expresión para hablar de lo que son los procesos de desmonopolización de los medios de comunicación, o mejor dicho, para hablar de las implicancias, los efectos que tiene en términos de libertad de expresión la concentración empresaria, ¿no? Que todas las voces o la mayor cantidad de voces estén reunidas en un único grupo o en pocos grupos y las pequeñas voces o voces de menor peso no tengan espacio para contar su realidad, para hablar, para relatar un poco lo que les pasa en el día a día. Hoy nos desplazamos hacia otro lugar, un ámbito un poco más delicado, donde los debates son diferentes y en donde se cruzan, ¿sí? Como en una intersección siempre muy delicada, siempre muy tensa y que genera mucha polémica, lo que se llama por un lado el derecho al honor o el derecho a la dignidad personal o a la reputación y la libertad, y la libertad de expresión. Que en este caso yo le decía a Eduardo que me parece que es importante como para, al margen de lo que podría ser simplificar esta discusión, es decir, no es únicamente una cuestión del derecho a la dignidad versus, de alguna forma, por ponerlo así, la libertad de expresión, sino también tiene que evaluarse el contexto. Y aquí creo que sí es muy importante dos elementos claves para analizarlo. Por un lado, la cuestión de que no se está afectando ningún derecho a la información, porque no se trata de una información en el sentido periodístico, si se me permite, sino más bien se trata de una burla, una ironía, propia de una revista satírica. El fallo dice algo que es muy importante. El fallo dice que se exageró. Creo que es un contrasentido. La naturaleza, la forma en la que uno ironiza, en la que uno hace una sátira, es exagerando, tergiversando, modificando. Es propio de la sátira. Yo lo entiendo de otra perspectiva. No se trata de exagerar o no exagerar. Yo digo lo que dice el fallo. Es ver si la acción ha podido causar afectación a otro derecho de igual rango, protegido y garantizado también por los tratados de derechos humanos y por la Constitución Nacional. Tomando en cuenta el caso concreto, la persona de que se trata, qué era lo que quería reflejar con esa exposición de la persona en ese dibujo burlesco, y también tener en cuenta si es que había otras formas de expresar lo mismo sin lo que este juez vio como que afectó y pasó la línea de lo razonable, de la razonabilidad del ejercicio de la libertad de expresión, que eso ha sido establecido como estándar por la Corte Interamericana en los fallos, fundamentalmente en fallos contra Argentina, que te hablé, el caso Kimmel versus Argentina y el caso Memoli versus Argentina. Esto es una puja y lo que le decía José recién, que los americanos usan el test de balanceo, es justamente balancear en el caso concreto cuál de estos dos derechos
debe ser garantizado conforme a la situación creada que ha generado la tensión entre estos dos valores, ¿sí? Que los principios de protectorios tratan de justamente garantizar. Y creo que es una cuestión de método, ¿no? Se ha jugado aquí la cuestión del método empleado para... Pero vos, Eduardo, te estás refiriendo, para que se entienda, te estás refiriendo a cuando se afecta la dignidad, cuando se afecta el honor, al difundir una información. Pero estamos hablando aquí insisto con el tema de la sátira, porque aquí para analizar también es muy importante que la sátira se refiere a la figura pública, no a la vida privada. Pero dentro de todo hay un derecho a la imagen también. Es decir, yo como figura pública no puedo negarme que me saquen fotografías. En tanto figura pública, no estamos hablando de una figura pública en el ámbito privado. Vamos a hablar más de cuánto, como Dios me mandó al mundo. Eso es una cuestión que hay que ver si está o no pasándose en cuanto a una afección que pueda alcanzar a mi persona. Bien, vamos a... Bueno, ¿algunos comentarios? ¿Qué decía? Estamos esperando a ver si podemos contactarnos con alguien. Yo decía de poder hablar con el doctor Lozano, era una de las posibilidades. Están con el Justicia 2020 ahora. Y seguramente podría ser interesante. Para la próxima edición. ¿Sí? Sí, porque sería un poco interesante ver de la óptica del presidente de la Corte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo analiza esta presentación que va a hacer el Ministerio de Justicia de la Nación respecto a un proyecto de justicia a mediano plazo, ¿no? Yo lamentablemente he estado invitado para ir, pero a la presentación, pero bueno, otros compromisos ya tenidos con anterioridad hace que no pueda estar presente, porque es interesante saber cuáles son los lineamientos que la política actual tiene respecto a lo que es la construcción del escenario judicial, ¿no? Bien. José. Estaban hablando del tema, yo recién había... Tenemos diferencias. Sí, yo... Tenemos diferencias. No, yo porque el otro día he dicho algo que lo reitero, que ustedes, sí, Eduardo se sorprendió y lo manifestó de una manera bien, citando su historia, incluso con su paso por el ejercicio de la profesión. Porque yo que he vivido el periodismo, lo he vivido muchos años, entiendo muchas veces al periodista. Y hay veces, a mí me dio cierta indignación lo que dijo esta chica del periódico de la nota, diciendo, ¿quién es quién, un juez, para medir una sátira? Y más, yo le contesté y le dije, ¿y quién es quién para medir una sátira? ¿Es un secretario de redacción? ¿Es un periodista? A ver, el daño, para eso están los jueces. Para cuando existe un daño causado a un ciudadano, se plantea ante una demanda y es un juez el que decide sobre eso. No decide el periodista. No decide el secretario de redacción. ¿Tienen derecho los jueces a ponerle límite a la revista de sátira? No. A ver. No tienen derecho a poner un límite en la revista. No. Es que me parece que la equivocación es del límite a ponerle a la nota. Como decía bien nuestra entrevista, sino cuál es, hasta dónde puede causar afectación. Al no haber censura no hay límites. No le pongo límites. No. Hacelo. Pero después, si te pasas la raya, atenete a las consecuencias. Esa es la reparación. Esa es la... O sea, si quieren volver a hacer, hacelo. Nadie te va a decir no. Lógico. No te voy a prohibir que lo hagas. Por eso pero cada vez que lo hagas, si pasas la raya, vas a tener que rendir cuentas. Claro. En el fuero penal o en el fuero civil. Claro. Bueno, si es que se pasa la razonabilidad hasta dónde afectando otro derecho. Y se trata, si decimos quién es un juez, un juez es una persona que va a tutelar justamente derechos garantizados por la Constitución y los tratados de derechos humanos, así como también va a garantizar cuando alguien quiera poner un bozal y censurar a los... Ahí entonces el interrogante, digamos, la cuestión se desplaza. O sea, la pregunta no es si un juez puede hacerlo, sino
cuál es ese límite de razonabilidad. Bueno, ahí está. Porque ahí hay otra discusión. Ahí digamos. creo que pasa ya lo subjetivo. Eso Claro. lo ha dicho la Corte, no digo, Lo subjetivo dice es válido. la Corte Ahí está. Interamericana de Derechos A ver, Humanos. Bueno, En porque dos ahí fallos entra también lo de la contra real malicia, que es lo que hemos analizado Sí. recién. Porque ahí está justamente, y lo que yo daba la analogía con el deporte, de cuál es la frontera, cuál es ese límite. Para ver, yo, lo hablábamos fuera de micrófono, yo concuerdo mucho con Isabel y su concepto, o el de FOPEA. Yo creo que una persona debe ser evaluada íntegramente. Y además no hay una evaluación en abstracto. Son los hechos puntuales del caso los que van a determinar que se aplique el tema de la matemática de la ponderación que hablan los alemanes o del test de balanceo que hablan los americanos. Balancear conforme la situación dada, la forma que se han dado las situaciones fácticas, cómo juega uno y cómo juega otro de los derechos en esa tensión, en ese choque. Pero bueno, Campillay, no obstante, que ha sido un fallo dividido, ¿no? Porque el que tuvo, digamos, los dos fallos disidentes fueron Caballero y Fay, no eran fallos alejados de una realidad, ¿no? O sea, lo que, digamos, estaban lejos de lo que yo, por lo menos cuando lo la leí, Corte ahí, me sobre un gustó. caso concreto, fijó un estándar. ¿Qué fue? Un estándar, pero siempre ese estándar va a trabajar en base al hecho concreto que se traiga. Exacto. Y ahí quedó el famoso postulado de las notas en potencial, ¿no? El potencial Pero- para no afirmar, Exactamente. sino solamente hacerlo. Hay mucho, yo recuerdo cuando un viejo periodista, estos 2 minutitos, un viejo periodista me dio un ejemplo y me dijo, hay muchas veces que los periodistas quieren ser más protagonistas que la noticia. Esto ocurre mucho. O sea, quieren ser Te más noto, protagonistas. José Emilio, como muy crítico con tus ex colegas o actuales colegas. Porque lo que Yo conozco mucho el razonamiento del periodismo. Y con los que hacen humor político. Y conozco mucho, incluso, yo les decía que el narcisismo es propio. Y ese choque de narcisismo, muchas veces de la justicia con la prensa, para mí está en esa disputa del valor de la posesión de la verdad. Y el periodista tiene mucho narcisismo. Tiene mucho de artístico. Ahora voy a convertirme en abogado del diablo y voy a ponerme desde la postura de decir, bueno, Va a salir del lugar que quizás salgo del lugar de juez, trato de ponerme los zapatos del Periodista. redactor responsable de la publicación que ha sido sancionada y decir, bueno, pero un juez no puede sentirse un poco tocado al ser una figura pública de que pueda ser el objeto de la sátira. No tiene mucho subjetivismo al medir ese límite que dice Federico. Son Por el, otras elemento interrogantes. por el elemento de la doctrina de la real malicia. Pues son cosas que es lo único que va a poner claros sobre oscuros. Es la justificación y la fundamentación que se dé para decir este hecho ha causado un daño y que no puede ser justificado ni bajo el ejercicio de la libertad de expresión, o este hecho no lo ha causado. No. Es debido las razones justificatorias que se den según para eso. las cuestiones concretas del caso. Al respecto les recomiendo en el blog de Roberto Gararella, quien estará presentándose en esta mesa de la que hablamos al inicio del programa, se refirió al tema y subió el fallo entero, digamos, para los que quieran leerlo, donde ahí sí creo, como en relación a Eduardo, lo que dice Eduardo, que la justificación, que la argumentación es completamente insuficiente. O sea, desembarca en una determinada decisión y el camino para llegar a esa decisión es completamente insuficiente. Vamos a seguir con esto, nos queda el último bloque, vamos a continuar con la música que nos ha propuesto hoy Eduardo Vamos Sumo, con Sumo. aquí en Hablemos de Justicia.
pasaba Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Justo hoy elegimos mejor no hablar de ciertas cosas y me preguntaba como interrogante para ir terminando, si en una democracia es valioso, es importante o es bueno de que las revistas de sátira no hablen de ciertas cosas. Yo creo que más allá de las revistas sátiras, creo que en una democracia es mejor hablar de ciertas cosas, aunque por ahí cometamos el error de A eso ceder. iba. Ponía como ejemplo el y caso no, y no volver a otros tiempos que se nos ponían bozales, que temarios. se desconocía las cosas, se desconocía la verdad, se desconocía tantas cosas que después a la larga creen que se pone toda la tierra bajo la alfombra, pero no es así. Sale después como la erupción de un volcán y a veces las respuestas pueden también ser desmedidas, ¿no? Así que más vale no dejarse las cosas que nos causan úlcera en el estómago y decir. Mejor Pero hablar. sí, tratar de hacer un ejercicio democrático de vida, Bueno, acaba de pasar algo en el Senado, ¿no? de cuestiones Acaba de haber una ofensa, digamos, de un legislador ante un ministro y que después el legislador le pidió disculpas. Bueno, ese es un ejercicio ¿Qué pasó democrático en también. el Senado? Un legislador de Frente para la Victoria Ajá. ofendió al Porque ministro todo- Triaca y después terminó pidiendo Todo disculpas públicas. exceso no es democrático. Bueno, por eso, ningún exceso es democrático. Ningún exceso. Ningún exceso. En eso yo soy, y vos me decías por qué yo critico a mis pares con casi 30 años de periodismo, porque yo he Siempre. vivido... ¿eh? No siempre es así, digo lo de la elección. Porque digo, Por eso se exige. si no hay ningún límite a la libertad de expresión, ¿es negativo? No, que no. ¿No? Esto es muy peligroso. pero ¿eh? hay- Este fierrito por eso es muy me estoy peligroso. preguntando. Hay Este que fierrito es muy saber peligroso. ejercerlo Claro. con sentido cívico de lo que es un Estado de Derecho. Que no solamente tengo mis derechos, sino también respetar el derecho de mi entorno. Ese es el equilibrio que tenemos que tener para vivir en una comunidad dentro de la raza justificada, dentro de un Estado de Derecho y que evite afectar la paz y el orden a lo que atiende toda comunidad democrática. Lo que Por eso aspira yo la digo, comunidad. este fierrito Para cerrar, como José. la cámara, hoy más con internet, tenemos una explosión que no sabemos a dónde llegamos. Y muchas veces esos exabruptos que habla Eduardo, siguen a mucha gente. Como yo siempre recuerdo un ejemplo en fútbol de primera, una cámara que penetró una privacidad con mujeres semidesnudas y que después la osadía de un productor dijo, yo lo mando al aire. Y lo puso en la apertura de fútbol de primera. Y esas mujeres tenían familia, y esas mujeres tenían marido, y tenían hijos, y en su casa podían estar semidesnudas tomando sol. Y una cámara penetró, filmó y mostró. No es el caso del que hablamos. Bueno, No, a ver, está hablando otro. está bien, pero igual, estoy de estamos acuerdo con hablando vos. del exceso. Estoy de acuerdo Estamos con vos. hablando del exceso. ahí Y en referido este a- caso yo creo que el exceso, así fuera Cristina, así fuera Estapando, así fuera Federico, Y Eduardo, no nos yo creo que hay un olvidemos límite. el artículo 19. Las acciones privadas. Las acciones privadas de los hombres que de están ningún que de ningún modo ofendan modo a la la moral pública, están exentas de los a magistrados. los magistrados, solamente les Gran va a- cierre de Eduardo para decir que no se trató de una acción privada, sino de una acción pública. ¿No? ¿Cuál? La de Pando en la manifestación que fue satirizada. Yo sigo sosteniendo. Vamos a seguir discutiendo el próximo miércoles aquí Vamos. en Hablemos de Justicia. Le agradecemos por poner el oído, por estar del otro lado, por hacer el esfuerzo de escucharnos a nosotros en esto que es esto tan lindo que es hacer radio. Nos vamos a ver el próximo miércoles aquí en Hablemos de Justicia.